Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Como pueden ver, estamos en cuerpo presente. Daniel está en Chile y aprovechando que es un fin de semana, nos pilla en la playa. Daniel, ¿cómo estás? Estoy contento respirando este aire marino, muy contento, mucho sol, así que, hace mucho tiempo que no estábamos juntos grabando un capítulo de esta manera, Tomás. Exactamente, incluso en términos técnicos presento una serie de desafíos, pero tenemos una conversación muy interesante que tiene que ver con algo que a mí personalmente me tiene un poquito cansado, pero reconocemos que falta profundizar bien y tiene que ver con el nuevo orden económico que se está agatillando a raíz de todas las iniciativas proteccionistas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, yo creo que ese es el nombre que ya todos escuchamos, yo creo que estamos todos un poco cansados de Donald Trump. Uno abre las noticias, abre el periódico y está por todos lados. Pero lo que queremos hacer, más que repetir las mismas noticias de siempre, es primero explicar el por qué significa, cuál es la implicancia de lo de las tarifas, realmente entenderlo. Y segundo, y más importante, qué implica para el futuro, hacia dónde podría ir el tema económico y el tema geopolítico. Así que estamos hoy día para discutirlo en profundidad. No, y además porque también es un tema que muchas veces se discute, se da como por sabido de que la globalización tiene ciertos beneficios o algunos que están en contra de ella dicen que tiene ciertos costos. No se entiende muy bien el argumento técnico de por qué tener aranceles bajos es bueno para la población de un país y en el agregado para la población del mundo. Y creo que vale la pena entender bien la lógica económica y la lógica factual, que cuál es la realidad que respalda O, este o- argumento. o al menos la teoría económica que hay detrás Claro. de lo... Porque uno podría tener cualquier posición, digamos, pero vamos a entender el argumento. No, y porque intuitivamente muchas veces nos pasa de que uno dice, oye, aranceles, proteger una industria, resguardar un país, suena más o menos lógico, pero justamente es contraintuitivo de que no es así. Dicho eso, Daniel, no podemos olvidarnos de nuestros auspiciadores. Muchas gracias primero que todo a todos ustedes que están en Patreon y nos dan una ayuda, pero tampoco se nos puede olvidar nuestros auspiciadores que son Valoriza y Agencia Raya. Sí, ambas dos espectaculares, valoriza. Si ustedes están pensando vender su empresa, fusionarse con otra, comprar tal vez una empresa, eh, es una decisión que puede ser histórica, muy relevante en tu historial como empresario. Pero ¿cómo saber cuánto cuesta esa empresa? Cuando tú vendes, cuando tú compras, no es como ir al shopping que uno ve el precio, digamos, de los ítems. ¿Cuánto vale una empresa? Y puede ser muy relevante en el futuro, en el éxito de la transacción. No, seguro, y además porque la empresa hay una serie de metodologías para poder ponerle precio, pero al mismo tiempo es un proceso largo, es un proceso técnico, es un proceso complejo y por lo tanto hay aspectos desde definiciones estratégicas de cómo encarar ese proceso, definir cuál es el tipo de comprador con el que probablemente uno va a tener mayores sinergias y por lo tanto hay una mayor voluntad de tener una transacción y puede ser beneficioso para ambas partes, pero también después toda la parte de negociación, de traspaso, de entender cómo hay una buena fusión, etcétera. No es fácil y para eso, no se le olvide, visiten valoriza.com y se van a encontrar con los expertos que les pueden dar una mano, ya sea en la compra de una empresa o en la venta de la suya. Dicho eso, que no se nos olvide Raya, porque en el mundo del marketing, en el mundo de hacer publicidad, hay una agencia que está un paso adelante y ellos son nuestros amigos de Raya. Sí, Raya no nos deja de sorprender. La verdad que estamos viviendo tiempos de cambios absolutamente espectaculares, sísmicos, tecnológicamente, comercialmente, el mercado cambia. Y si hay una agencia de publicidad que yo creo tú también, Tomás, Ujú. que está realmente a la vanguardia de lo que está ocurriendo, es Raya. Si uno quiere estar al borde, en el edge, como se dice, de la tecnología, Raya creo que es la solución. Sí, porque de hecho, tomando justamente esa iniciativa, ya se están apalancando en la inteligencia artificial para crear avatares, para crear influencers, que el día de mañana alguna de sus marcas puede utilizarlos, puede contratarlos y de esa manera poder hacer una publicidad mucho más orgánica, más natural, pero con influencers que están a la vanguardia porque están en sintonía con una serie de públicos específicos, de nichos, de audiencia. Ellos tienen una plataforma que se llama Wave, que justamente habilita esta serie de influenciadores AI. No, espectacular. O sea, tú puedes crear exactamente la influencia que calza a la perfección con tu marca y ya está aquí. Ya es una tecnología que existe y está disponible, raya.cl. Dicho eso, y también agradeciéndole a todos ustedes por su compañía, por su audiencia, por su seguimiento y feedback toda la semana, vamos de lleno al tema del nuevo orden económico que está impulsando el presidente Trump. Vamos allá entonces. Daniel,
¿Por dónde comenzamos? Tal vez tenemos que acordarnos de un economista escocés llamado David Ricardo, que fue de los primeros, antes incluso que Adam Smith, que empezó a plantear por qué el comercio entre países era beneficioso para ambos países. Primero, dato curioso, pero Ricardo, yo siempre dije, ¿de dónde es este personaje? ¿Por qué lo llaman Ricardo? Pero sí, efectivamente, escocés, eh, economista antiguo, que le explicaba la lógica que hay detrás Sí. del comercio entre las naciones y el comercio entre las personas. ¿Por qué a través del comercio ambas partes pueden ganar? Que a veces no es intuitivo. No, no es lógico, porque si tú me dices, por ejemplo, vamos a ir derechamente con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, comerciando con México. ¿Por qué si Estados Unidos, imaginémonos, es mejor haciendo computadores, es mejor haciendo zapatos, o es mejor incluso arando la tierra y haciendo agricultura, ¿qué, qué México le conviene aún así comerciar con México? Y eso no es obvio. Uno perfectamente podría decir, Estados Unidos, dado que es más productivo en estas tres actividades, le convendría simplemente dedicarse a sus actividades y no comerciar con nadie, proteger su industria local, ya sea de computadores, de zapatos o de agricultores, y se queda solito y está mejor. Exacto, y ahí llega David Ricardo que explica, muestra que las naciones comercian y que naciones que son más ricas y más productivas en todo, aún así les conviene comerciar con las otras. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Imaginémonos que Estados Unidos solamente tiene dos bienes y hay solamente dos bienes en el mundo. Y esta es la clásica clase de economía que la vamos a intentar ilustrar de manera simple, cotidiana y solamente conversándola para no tener que traer tablas, gráficos Sí, y si ecuaciones les que no queda queremos. duda pueden revisar David Ricardo, pero vamos a intentar explicarlo de la manera más clara posible, Ok, así que vamos allá. imaginémonos que porque Estados Unidos, ya sea por condiciones educacionales, de capital, tecnológicas, es más productivo cuando quiere hacer zapatos. Y por lo tanto, en una hora hombre de un gringo, esa persona, ese trabajador, saca en limpio 5 zapatos, mientras México saca uno. Por favor, querido amigo mexicano, no se me sientan. Es un Esto, ejemplo. esto es solo un ejemplo. Y también, cuando tienen que hacer papas, dada la tecnología que existe en Estados Unidos, ellos sacan 2 papas en una hora y la verdad es que un mexicano saca solamente una papa en una hora. Y por lo tanto, uno perfectamente podría decir, los gringos son más productivos haciendo zapatos y también son más productivos haciendo papas, pues bien, no les conviene comerciar con México. Claro, en principio, haz todo tú internamente, ¿para qué vas a comerciar con alguien que es peor en todo? Al, Sin al embargo, principio. sin embargo, cuando uno se da cuenta que está la posibilidad de que todos los gringos se dedicaran a hacer zapatos, como son comparativamente 5 veces mejor que México, tienen la potencialidad de ganar muchísimo más dinero y por lo tanto después salir a comprar papas al mercado. Y de la misma manera, a México le conviene que dado que Estados Unidos es tanto más productivo haciendo zapatos, que ellos hagan los zapatos y ellos solamente dedicarse a hacer papas y así van a, comillas, comprar la productividad de Estados Unidos haciendo zapatos y ellos van a aprovechar el especializarse en papas. Sí, dicho de otra manera, si uno hace las matemáticas, que son muy simples en este caso, el número total de zapatos producidos por el mundo, este mundo Exacto. de dos países, el número total de zapatos y el número total de papas es mayor si hay comercio. Y por lo tanto, y eso es muy lindo cuando uno se da cuenta de esto. Hay una creación de valor inherente al comercio, Ya la especialidad. ya la especialización, efectivamente. Entonces, este es un mundo con más zapatos y más papas solo por comerciar. Voy a ir un paso atrás y voy a decir exactamente lo mismo para que quede claro. Si Estados Unidos no comerciara con México, hiciera sus zapatos y sus papas, en total, en el agregado de Estados Unidos solamente, ellos tendrían menos zapatos y menos papas. Y lo mismo pasaría en México. Ellos haciendo sus zapatos y sus papas sin especialización y entendiendo que tienen un número acotado de capital y de personas que pueden trabajar en cada uno de estos temas, habría un menor consumo de zapatos y papas. Y después cuando uno ve el agregado del mundo, de nuevo, un mundo con solamente 2 países y 2 bienes, habría menor cantidad de zapatos y menor cantidad de papas. Pero gracias a que está la opción de que se especialicen e intercambien, se da algo que es contraintuitivo, pero que es real. Efectivamente, hay más zapatos, hay más papas, todos ganan, todos son relativamente más ricos porque tienen más capacidad de consumo y pueden justamente tener más zapatos y más papas. Sí, y acá yo quiero hacer una nota porque podría estar el argumento de que acá hay un argumento libre mercadista Mm. o más liberal en términos económicos, y la verdad que este tema es de los pocos donde hay un acuerdo transversal entre Sí. economistas de izquierda y de derecha. Mm. Y de hecho hay investigación que muestra que no hay ningún caso conocido en el mundo donde dos países libremente comercien Ajá, y terminen más pobres. exacto. Y los pocos casos donde hay efectos que pueden ser negativos son por efectos monetarios, que son mucho más complicados, Eso. efectivamente, y o
por presiones políticas. Entonces, efectivamente puede pasar, oye, comerciemos, pero tú me das esto otro y yo puedo terminar siendo abusado como país pequeño de cierta manera. Pero si vamos a la productividad puramente económica, no hay ninguna evidencia, no hay ningún caso en el mundo, en la historia, y si alguien tiene el caso contrario, por favor, escríbalo donde, sacando efectos nominales o monetarios, de inflación, de tipo de cambio, etcétera, de puramente la cantidad de bienes consumidos, esto es aceptado por economistas de izquierda o de derecha. Entonces, lo que queríamos en este podcast, en esta parte del capítulo, era como establecer este principio que es bien aceptado en realidad, que no es ideológico. Y que justamente tiene una base empírica, tiene una base en el fondo pragmática, económica, matemática incluso, de que efectivamente dos países cuando comercian y no tienen aranceles de por medio que distorsionen este comercio, todos terminan mejor. Productores de papas, productores de zapatos. Sí, la otra nota que hay que hacer es que, claro, el país completo termina mejor, Exacto. pero efectivamente, ¿por qué algunos países ponen aranceles? Históricamente, porque los productores locales les puede convenir a corto plazo. Exacto. Entonces, Hay un claro, montón de presiones políticas y uno puede entender de que los zapateros de un país que no quieren quebrar van y no les gusta. Y el argumento del gobierno es que, ojo, vamos a terminar todos mejor en el largo plazo, si tiene detrimento en el corto plazo, donde el par de zapateros que tiene que ahora competir con un país más productivo tiene problemas. Fue un poco, por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿cierto? Chile, cuando se abre al comercio de manera muy acelerada durante los años 70 y 80, un montón de industrias nacionales, por ejemplo, el mundo textil o las compañías que hacían televisores, simplemente no pudieron competir con los televisores que se hacían en Japón o con los textiles que venían de Asia. Sin embargo, el país como un todo, dado que pudo comerciar mucho más en la venta de cobre, en la venta de sí, salmón, en la venta de celulosa, en la sí. venta de fruta, terminó ganando mucha más plata y en un agregado el país terminó siendo más rico, más allá de que sin duda hubieron grupos perjudicados Sí, sí. porque hay un costo de ajuste, hay un costo de transacción de adaptar la matriz productiva. Dicho eso, y estando de acuerdo de alguna manera que hay perdedores de corto plazo, pero todo el país gana en el largo y por lo tanto hay un consenso económico, empírico, Sí, sí, y científico, los números, la estadística es brutal, es ¿cierto? overwhelmingly, como es abrumadoramente clara en esa dirección. Uno tiene que entender cómo puede ser el mundo, y acá viene como la segunda parte del capítulo, porque en el fondo en estos últimos 5 o 7 minutos creo que explicamos o intentamos explicar, ojalá lo hayamos hecho bien, de por qué el comercio sí es beneficioso. Uno puede entrar a tener bemoles, ¿cierto? Y uno de los clásicos argumentos que se ha levantado en los últimos años es, hay un tema como de seguridad nacional. Entonces uno Sí, podría sí, entrar a discutir sí. que hay ciertos temas donde vale la pena tener cierta soberanía, como por ejemplo energía y agricultura. Entonces muchos países dicen, mira, yo estoy de acuerdo que yo puedo comprar autos a otro país, pero yo no quiero tener que comprar trigo y maíz, por ejemplo, que son dos cosas esenciales para que la gente se alimente, porque la verdad es que el día de mañana me peleo contigo y tengo un problema serio. Es que claro, es que por eso, yo acá quiero ser, hay que ser claro que lo que explicamos no es que siempre para el país es mejor comerciar en todo. Estamos diciendo que la producción física es mayor, No, pero en términos materiales, en en un términos mundo perfecto, materiales, sin guerras y en un mundo con puros amigos, pero hay otras razones por las que los países, aparte de las guerras, también deciden. Por ejemplo, si tú dices, tengo una industria que hoy día no tengo ventaja, pero que el día en 20 años más puedo tener, que es el caso del hidrógeno perfecto. verde, entonces, y que muchos países lo han hecho bastante bien. Decir, mira, hoy día no tengo ventaja competitiva, hago un gasto en el corto plazo porque tengo una razón estratégica a largo plazo. Hay argumentos para no comerciar libremente, pero eso no contradice el argumento de que a corto plazo la producción total es mayor para todos comerciantes. Claro, pero en el fondo lo que se está planteando hoy día y que quiero como esgrimir dos argumentos, que es lo que se está dando en el debate desde Estados Unidos, es hay un tema de seguridad nacional en ciertos insumos. Entonces, por ejemplo, cuando fue todo el tema del COVID y faltaban mascarillas, o faltaban ventiladores, o faltaban artículos de salud, y Estados Unidos y muchos lugares del mundo se dieron cuenta que eran completamente dependientes de China, dijeron, uff, está todo bien de que me cueste más barato el ventilador cuando lo traigo desde China y yo invertir esa hora hombre y capital en algo que yo soy más productivo en Estados Unidos, Claro, el argumento sin el ricardiano. argumento ricardiano que acabamos de hacer. Sin embargo, yo estoy dispuesto a sacrificar ese bienestar económico con tal de el bienestar político, de no tener que depender de un tercer país en algo esencial como insumos de salud o como alimentos o incluso como energía. Entonces, por ejemplo, ha sido el tema histórico geopolítico de Estados Unidos, de que dependía, por ejemplo, en términos de petróleo de Medio Oriente, y por lo tanto hacía toda una operación militar para asegurar eso y no tener que pelearse con nadie, o mejor dicho, se peleaba con todos para asegurar. Y por otro lado, y acá viene la parte más controversial, es la parte de decir, yo soy capaz de, cuando levanto aranceles,
proteger mi industria nacional y voy a estar mejor porque voy a traer de vuelta mejores empleos. Y ahí hay algo o es un tema que lo podemos abordar desde diferentes ángulos para tener un cuestionamiento bastante serio de que eso sea así, ¿o no, Daniel? Claro, es que, a ver, para ordenar la discusión, es difícil saber qué es lo que tiene Trump en la cabeza No, no, pero realmente. no vayamos a la parte de Trump de lo que tiene en la cabeza. Hablemos de la parte más como económica, siendo objetivos o analíticos en las distorsiones que se pueden generar con el proteccionismo. Por eso, pero un poco lo explicamos la razón por la que ocurre el Ujú. proteccionismo, que el ejemplo en Chile es el Sí, típico de los lecheros. claro. El lechero, él sabe, puede ser ricardiano, profundamente ricardiano, entender la teoría económica, pero es verdad que a él le conviene que la leche se produzca en Chile Sí, porque el tipo tiene sí, una empresa lechera sin duda. y por lo tanto presiona, va al Congreso, hace lobby para que haya un arancel, Ujú, para que la gente que quiera importar leche sea muy caro, leche ujú, que en principio debería ser más barata, por ejemplo en Nueva Zelanda, es el ujú. ejemplo tradicional. Debería ser más barato vender la leche acá, pero como se le ponen aranceles, que es esencialmente un impuesto a la importación, Sí, eso también es importante, es obvio para alguna gente, pero no necesariamente para toda la gente que nos escucha. Una tarifa o un arancel es un impuesto a la importación, es un dinero que la persona que quiere importar tiene que pagar por ingresarlo al país. Entonces, por ejemplo, la leche, el problema finalmente es que todos terminamos pagando más, ujú, porque o bien pagamos la leche, terminamos consumiendo la leche del lechero chileno, que es mucho más cara que ujú. la leche de Nueva Zelanda, o bien terminamos pagando el Perfecto. precio del neozelandés más la tarifa. Claro, pero mi punto tenía que ver con que la tesis que se está dando hoy día en Estados Unidos o la que está planteando el presidente Trump dice, si es que yo pongo estos aranceles y por lo tanto hago más caro importar autos de China, ¿cierto? Voy a ser capaz de reconstruir la industria de autos Ah, en Estados sí, que es Unidos. lo que está intentando en parte Trump. Exacto. Y ahí hay dos grandes argumentos y probablemente más. Por favor, Daniel, corrígeme o discúteme. Y es que por un lado, esos puestos de trabajo que se perdieron en los años 70 porque Estados Unidos se abrió al mundo, probablemente no están disponibles hoy día. ¿Por qué? Porque la industria y la tecnología con la que se construyen esos autos ya no es tal, y por lo tanto, de hecho, este dato es de Inglaterra, hoy día Inglaterra produce la misma cantidad de autos que en los años 70. Sin embargo, usa un décimo de la mano de obra para producir esa misma cantidad de autos. Entonces, probablemente a Estados Unidos le va a suceder algo similar. Es decir, va a decir, voy a traer una industria acá, pero ya no necesito tanta gente. Sí. El segundo problema es, no tengo necesariamente esa gente que está dispuesta a trabajar en la industria automotriz o que sabe trabajar en la industria automotriz, porque hay un tema como de willingness, ¿cierto? De que le atraiga esos trabajos y de que sepan. Y por último, es la seguridad de la inversión. Es decir, con un mundo que se sigue moviendo, el nivel de inversión de miles de millones de dólares para poder construir una fábrica de automóviles nueva son horizontes de inversión de 5 o 10 años. Por eso, pero yo creo que los dos grandes argumentos que tiene hoy día la administración de Trump para hacer eso no tienen que ver con la productividad. Yo creo que ellos tienen, supongo que tienen clarísimo que construir hoy día un auto en Estados Unidos no tiene sentido, no tienes la tecnología realmente para hacer un buen auto, no tienes realmente la capacitación, la gente, las empresas, las fábricas. Pero creo que los argumentos son dos. Uno, que tus votantes son esas personas que tienen esa ilusión. Ilusión. Por Y eso, tú esa podrías ilusión. decir que Por la eso estás sí, engañando. por supuesto. O sea, Por supuesto. yo creo que, bueno, por eso Sí, un poco es lo que estamos haciendo en este podcast. Si todos los votantes de Trump entendieran a Ricardo, claro, ellos mismos sabrían que se están autoperjudicando con estas claro. políticas, pero no lo saben. No tienen esta noción y ellos genuinamente piensan que su mundo va a estar mejor si se vuelve la producción de carros y autos a Estados Unidos. Y ahí yo creo que de la administración Trump una apuesta de votos. Digamos. Ujú, Y el segundo gran argumento que se sugería o se decía de maneras solapadas hace un par de meses y ahora es de seguridad nacional, de ujú, que en una guerra con ujú, China y en una guerra en general, la capacidad industrial eran los predictores más grandes de tu capacidad militar. claro. Pensábamos que con armas nucleares habíamos pasado a una etapa donde la guerra física de tanques y soldados había quedado en el pasado. Vemos en el caso de Rusia que eso no es así. Y si nosotros vamos a la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes razones por Ujú, la cual Estados Unidos ganó esa guerra no es exactamente. por el entrenamiento de los soldados, es por su capacidad industrial. Es Es por decir, la capacidad física de construir aviones. Ellos transformaron las fábricas Ford, las fábricas de carros, en fábricas de aviones, exactamente. en fábricas de tanques, y por lo tanto tenían una capacidad industrial
es un gran predictor de tu capacidad bélica. Lo que es interesante, y acá siguiendo este argumento, y lo discutía el otro día con un par de amigos en una discusión bastante técnica al respecto, es que decíamos, mira, Estados Unidos ha liderado el mundo los últimos 100 años en buena medida en este paradigma de libre comercio donde sus empresas, Estados Unidos, ha sido capaz de hacerlas exitosas porque les habilitaba el mercado global. Y de hecho, hay un estudio que había estado dando vuelta últimamente que mostraba cómo de todas las empresas que son capaces de vender más de 10.000 millones de dólares, la gran mayoría, pero el 95% estaban todas en Estados Unidos y solamente un puñado estaba en Europa. Justamente haciendo el punto de, mira, este ecosistema, el estadounidense, es el que es capaz de generar riqueza y es capaz de generar estas tremendas corporaciones que son capaces de liderar el mundo. Es decir, en Estados Unidos nació Google, Meta, Sí. Tesla, Nvidia, Microsoft, Intel, nómbrelo usted, la que quiera, ¿cierto? Y Europa o China no han sido capaces de hacer esto. Y justamente esa es la gran ventaja que ha sido capaz de construir Estados Unidos y que es lo que de una u otra manera, esta es mi posición, creo que hoy día se está poniendo en riesgo y que de alguna manera va en contra del discurso de Trump. Porque Trump dice, no, no, para que Estados Unidos pueda liderar el futuro, necesita poner aranceles para ser capaz de levantar fábricas de antaño y no se da cuenta de que ha sido justamente un mundo globalizado, plano, donde las compañías de Estados Unidos son capaces de ir a venderle al mundo entero, lo que ha sido una tremenda ventaja en una cancha que a todo esto Estados Unidos juega de local siempre, porque como es la economía más grande del mundo, tiene también un montón de otras imposiciones y poderes hegemónicos y Sí, fácticos pero déjame hacerte el que le caen. contrapeso del argumento, Por favor. quiero ser muy claro, no soy trampista en el sentido ni más mínimo, pero uno puede hacer el caso de que efectivamente Estados Unidos tiene un problema de seguridad nacional por el mismo argumento que yo decía antes, Puede ser. que si tú puedes, en una lógica ricardiana, tú tienes los mejores abogados del mundo Ujú. y efectivamente en términos de riqueza consumes muchas más papas y puedes comprar muchos más tanques, perfecto, Seguro. si tienes solo abogados, si estalla una guerra, físicamente no ganas nada con abogados. O sea, necesitas la contabilidad y el comercio. Cuando hay guerra, Ajá. ya no te sirve de nada. Si tú físicamente en tu país no tienes capacidad industrial, no vas a poder ganar una guerra. A Puede pesar ser. de que contablemente tus abogados vendían muchos trillones de Y, dólares. y- y ahí la teoría económica. No, no, Exageré el argumento para que se entendiera. es que yo lo encuentro que es muy bueno, porque en el fondo es súper diferente dar esta discusión en torno a seguridad nacional y necesito ciertas industrias contadas con los dedos de una mano, o tal vez son 15 Sí, y uno por lo tanto aborda ese problema de alguna manera a diestra y siniestra, poner aranceles a todo el mundo, generar automáticamente una serie de impuestos que los van a pagar todos los estadounidenses. Ellos son los que el día de mañana van a tener que comprar automóviles, laptops o sillas o lo que fuese, sí, más caro, estoy de acuerdo. ¿cierto? Incluso pasajes de avión, si es que compran un avión de otro lado del mundo. Y es muy diferente a que fuese solamente en un par de temas industriales, y ahí la evidencia o la teoría económica dice, bueno, en ese caso usted ponga un subsidio. Sí, que de hecho fue lo que hizo Biden. Biden en su momento, Claro. que tenía una lógica, digamos, de comercio internacional, de reglas, las normas internacionales, en un momento se dieron cuenta del problema que tenían con los chips, hicieron un movimiento muy agresivo Sí, para que TSMC construyera una planta en Arizona, exactamente. empezaron a subvencionar la construcción que era antirricardiano, entre Claro. No, comillas, y anti-libre y comercio. anti-libre comercio, pero como dices tú, localmente en industrias estratégicas, que hace sentido. No, no, y tú sabes cuánto te cuesta. Tú eres capaz de decir, Sí, mira, voy a poner 100 millones de dólares o voy a poner 1.000 millones de dólares y esto es lo que cuesta este claro. problema que estoy dispuesto a arreglar que se llama seguridad nacional en términos de construcción del día de mañana de armas o ya sea soberanía alimenticia o lo que usted quiera. Pero no voy y pongo una distorsión enorme en la economía que al final del día hace a todos los consumidores más pobres y a las empresas menos productivas. Por eso, ahora, dicho eso, no tenemos los datos que debe tener el Pentágono en sus proyecciones de capacidad industrial de China y proyección de capacidad industrial americana. O sea, estoy tratando de decir, tal vez las políticas de Biden sí se estaban quedando cortas. Puede ser. Y tal vez había que ir un paso más allá. Y hoy día, si uno ve, por ejemplo, la construcción de barcos, Ujú. eh, yo no me- China por año está construyendo más barcos que toda la Armada Real de Reino Unido. No, no. De hecho, lo que pasa hoy día es que todos los barcos en los años 60 empezaron a construirse en Corea y desde finales de los 90 se construyen todo en China. Y estoy de acuerdo, puede haber una serie de lógicas en que uno se preocupe, pero tienen que ser abordadas con soluciones correctas y no con soluciones demagógicas. Y con esto yo me iría al último punto, donde hay como dos tesis.
un poco más especulativas de cara a por qué se está haciendo todo esto. Hay una que dice que en el fondo en el futuro, si bien tenemos este problema que planteábamos, y es que muchos estadounidenses no van a querer trabajar en estas industrias, y dos, no están preparados y no se van a capacitar en los próximos 5 años, dejando de lado el tema de la voluntad de inversión de cientos de millones de dólares en una fábrica, porque tienen que haber horizontes de décadas, es que en un mundo que cada día todo se automatiza más, es todo lo mismo porque tú te quieres traer fábricas a Estados Unidos que simplemente van a ser operadas con robots. Y no pensemos en robots, en humanoides que hacen todo. No, pensemos en robots en el sentido de que son líneas industriales que no necesitan de humanos. Eso tácitamente también es un robot, Sí, sí, ¿cierto? automatización No tiene, no, end-to-end. exacto, no tiene que ser un humanoide, pero sí podríamos pensar de que en el fondo son industrias que el día de mañana, como decimos, no está la gente preparada y tampoco está la gente dispuesta, pero da lo mismo porque van a ser completamente automáticas. Y por otro lado, también es esta lógica un poquito más imperialista. Es decir, uno cuando ve a Trump no solamente presentar la opción de los aranceles como la solución a todos los problemas, pero uno también ve que empieza a cruzar las líneas de las normas internacionales y las líneas de las normas nacionales, por ejemplo, este ánimo de destituir al presidente de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, es básicamente pasar a hallar una norma fundamental que los países se dieron cuenta hace aproximadamente 50 años que era esencial. Es decir, cuando el gobierno de turno maneja el Banco Central, siempre esto termina en problemas y lo hemos tocado en otros capítulos y no nos vamos a detener en eso porque es Sí. otra discusión enorme macroeconómica monetaria. Eso cuando también pasa en el mundo de los juicios y los jueces y los tribunales, que es algo que también Trump ha estado cruzando línea y pasando a llevar normas constitucionales, genera una serie de problemas. Y cuando eso lo llevamos después a la Organización Mundial de Comercio y lo llevamos a la ONU, uno se da cuenta que acá hay un ánimo diferente de juzgar con otras normas que no es la clásica democracia liberal donde las Sí, normas se cumplían. qué bueno que tocaste ese tema porque a mí me parece muy interesante discutir cuál es la lógica de lo que tiene Trump detrás y tal vez nosotros estamos tratando de entender lo que él hace desde la lógica liberal, de la lógica del equilibrio macroeconómico. Entonces uno dice, ah, el gran plan maestro. Y en realidad, escuchaba a un cientista político el otro día que tenía una tesis que uno puede estar de acuerdo o no, pero que me parece interesante. Y él decía, mira, acá Trump, él no piensa como un eh, demócrata, él no piensa como un presidente que intenta que su economía funcione bien, él piensa como un emperador, Mm, él es un neoimperialista. mm, Y por lo tanto, que su economía no sea la máxima, el PIB no sea el máximo posible, que haya inflación o no haya inflación, para él no son grandes preocupaciones. Lo que a él le preocupa es que su imperio mm. crezca. Entonces decía, esto es como pensar que tratar de explicar las acciones de los emperadores romanos bajo el equilibrio macroeconómico del imperio. No, el tipo está tratando realmente de expandir y tener el mayor poder posible. Y si uno piensa que esos son los valores o lo que es bueno para Trump es realmente la grandeza del imperio americano, bueno, entonces empiezan a ser sensatas Ajá. la- las decisiones que toma. Me- Sensatas en el sentido de racionales o coherente con esa lógica que es distinta a la que estamos acostumbrados los últimos, al menos, no sé, 250 años, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, pero ok, me gusta esa tesis, es interesante, creo que es bastante plausible, pero si yo tuviera esa lógica y yo dijera, ok, no quiero necesariamente respetar las normas de la democracia liberal o del multilateralismo. Creo que aún así, cuando uno tiene que dar esa batalla frente a China, porque creo que hay bastante consenso en que China es la preocupación, no es India, no es Rusia, tú lo que tienes que hacer es más fuerte una serie de instituciones económicas, sociales, políticas, y muchas de ellas son las mismas empresas. Entonces, el día de mañana, tú genuinamente vas a hacer más fuerte a una sociedad con este neoimperialismo que no respeta las normas y que de alguna manera menoscaba las instituciones y las grandes empresas. Yo creo que no. Yo creo que justamente lo que demostró, o el éxito de Occidente en los últimos 100 años, fue porque vieron que la democracia liberal le da estabilidad a los países. O sea, yo soy de los primeros que creo que la democracia liberal necesita una serie de ajustes para ser más eficiente, más ágil, más eficaz. Bien, la democracia liberal funciona muy lenta, es muy procedimental y cuando tú le quieres hacer el frente a China, tienes que ser más ágil. No, no, yo estoy de acuerdo contigo que la administración Trump leyó mal algunas cosas. Ellos pensaron, por ejemplo, que iban a poder hacer amenaza y creo que hubo dos aspectos en particular que Trump leyó mal. Uno hizo esta gran apuesta, no sé si vieron este meme Ujú. de Trump diciéndole a China all in, Sí. pensando que China en el fondo iba a aceptar y, digamos, doblar la mano.
Y China básicamente le Sí, leyó, dijo, ok, leo tus cartas, sí, tus 50 y 50 más. sí. Y creo que ese fue un cálculo de la administración Trump que falló. Y el segundo fue el mercado. O sea, yo creo que Trump sabía que iba a haber una bajada en las bolsas con las políticas económicas imperialistas en esta tesis, pero jamás pensó que el sistema interno se iba a colapsar tanto. Y como tú me comentabas fuera de cámara, que el mismo presidente JP Morgan Sí, le decía esto en cámara claro. a Trump. En una entrevista que le hacían a Jamie Dillon, que es el presidente de JP Morgan, en Fox News, él decía, yo sé que el presidente está escuchándome y le quiero advertir que esto va a traer una recesión mundial. Y ahí es cuando probablemente como que Trump entendió de que, chuta, claro, yo puedo tener una ambición de largo plazo de que me quiero fortalecer y quiero cerrar las fronteras porque tengo esta tesis de que puedo construir una industria adentro, pero cuando eso significa pasar 18 meses en una recesión mundial, Sí, sí. Va en eh, contra incluso de esa lógica imperialista, no, aunque no, fuera tu y objetivo. además porque estamos en una democracia, pero el problema es que, de nuevo, China está peleando con un tipo que tiene una dictadura y tiene un sistema completamente totalitario, pero más importante aún, es una democracia, perdón, es un sistema totalitario que ha funcionado, que no siempre ha Sí, pasado. Es decir, las dictaduras en el mundo suelen ser muy férreas, pero por algún lado hacen agua y tienen problemas económicos, tienen problemas políticos, son derrocadas, y esa es la inestabilidad que, insisto, ha logrado combatir las democracias liberales con estabilidad y con normas sí, claras. y que China inventó un tercer modelo, si se quiere, Exacto. una fórmula de hecho, se me apuran, Mm. voy a decir algo cuasi polémico, pero uno empieza a mirar a Estados Unidos, el sistema político e institucional de Estados Unidos se parece cada vez más al chino, más que lo contrario, uno empieza a ver que Trump tiene un pequeño grupo de oligarcas alrededor Exacto. suyo, no está escuchando a las universidades, el Parlamento lo intenta dejar fuera de sus decisiones. Claro, pero el punto es que, en el fondo, la receta que ha hecho a Estados Unidos grande y lo hizo el líder hegemónico del planeta son las que está destruyendo hoy día Trump. Sí, estoy de acuerdo. Y son las mismas que China ha estado aprendiendo durante los últimos 30 años y que ese último golpe de gracia no es capaz de hacerlo porque no tiene una democracia en el sentido de permitir libremente el emprendimiento, permitir libremente la compra entre compañías, permitir libremente la investigación o el disenso económico, político, ideológico, ¿cierto? Y que es justamente lo que hoy día Trump está llevando más hacia a Estados Unidos a hacerse como a la China, es decir, le dice a las universidades, esto pueden estudiar, esto no, esto pueden enseñar, esto no, esto pueden investigar, esto no, y le dice a las empresas, ustedes tienen que invertir aquí, no pueden invertir allá, ustedes que tienen que tener Sí, estos planes de expansión, no estos otros. Entonces Estados Unidos, Trump, está jugando un modelo a la China cuando China ha estado intentando jugarla a la gringa, sí, sí, y que una cosa muy insisto, especial. el último 10% no lo logra porque no es capaz de entregarle esa libertad al mercado. Entonces, Estados Unidos está destruyendo tácitamente, o mejor dicho, explícitamente, su receta del éxito. Pero además, y a nivel internacional uno ve ya casi un cruce de las lógicas. O sea, Estados Unidos, que fue básicamente quien inventó el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, Claro, inventó los organismos internacionales, todo el entramado financiero global lo inventó Estados Unidos, fue el paladín por décadas de un orden mundial basado en reglas, y China era, al menos lo que nosotros leíamos o recibíamos como información, este estado muy autoritario, digamos, donde el más fuerte valía. sí lo es. Y hoy día lo que estamos viendo es que China explícitamente ha dicho, nosotros apoyamos un orden mundial basado en reglas, Exacto. no puede esto ser la ley de la jungla, nosotros vamos, incluso lo han dicho, queremos ser los garantes. No sé si esta Ah, invitación que hizo impresionante. Xi Jinping a los 40 CEO más grandes, o no sé si de las 40 más grandes, pero sí 40 CEO muy destacados, los invitó y le hizo un discurso de 90 minutos donde les decía básicamente, nosotros somos los más confiables. Nosotros somos el Estado que va a dar confianza. Confíen en nosotros. Inviertan acá, trabajen con nosotros, porque nosotros no vamos a cambiar las reglas. Entonces, hoy día China es el garante de las reglas. Y Yo te- Estados Unidos está A haciendo. mí me cuesta creerlo. Yo en ese sentido sí comparto una cierta. Hay un origen en muchos de los quienes apoyan a Trump que tiene que ver con decir, oye, pero es que había que hacer algo frente a China o había que hacer algo frente a esta izquierda que de alguna manera estaba distorsionando el mundo con demasiado wokeismo o con demasiado multilateralismo que no funcionaba y que era inefectivo.
Entonces uno puede compartir parte de ese diagnóstico, es decir, sí, había que hacer algo frente a China porque China estaba creciendo, sin necesariamente respetar muchas de las normas de propiedad intelectual y otros No, por temas. eso históricamente era eso, pero por eso Exacto, digo que los últimos 2 meses uno ve una narrativa cruzada. claro, Más allá que sea verdad o no. claro, pero mi punto que quiero hacer es la solución es la incorrecta. Es decir, tú puedes estar de acuerdo en decir, oye, China ha crecido mucho a costa de no respetar un montón de normas y simplemente como era el underdog, como que nadie lo pescaba mucho. Y uno dice, ok, puede ser cierto. Uno dice después, oye, es que había que hacerle la contra a Biden o había que hacerle la contra a este multilateralismo que hoy día, de alguna manera, dice que trabaja por el mundo y no hace nada porque la ONU no es efectiva, no es eficiente, no resuelve problemas y lo que uno quiera. Entonces, más allá de que yo ideológicamente estoy a favor del multilateralismo, podría llegar a compartir, sí, efectivamente no está siendo Sí, sí, efectiva como quiero. sí. ¿Eso significa que el set o el arsenal de herramientas que está planteando hoy día Trump arriba de la mesa van a arreglar esos problemas? Yo creo que no. Tanto como Estoy tampoco de acuerdo. creo, pero más allá que esté jugando sus cartas China, en decir, yo soy el lugar de las reglas, porque justamente de lo que desconfío de China es que dado que es una dictadura, las reglas las cambia el día que quiera, el día que les convenga, y eso es justamente lo que daba garantías de Estados Unidos. Es decir, yo sabía que Estados Unidos no me cambiaba las normas de la noche a la mañana porque hay todo un proceso democrático que aseguraba que tenía que pasar por el Congreso, que iba a Pero velar esa por mi... confianza ya se quebró. Exacto, entonces eso es lo que estoy diciendo. Eso se está quebrando, pero de alguna manera era más sustentable en el orden clásico de una democracia liberal de Occidente, que es lo que todavía, en el fondo, el sistema era el garante, Sí, no la promesa del dictador de turno. exacto. Y eso es todo lo que digo, se te derrumba todo y es tan poco creíble lo que dice Trump como es tan poco creíble lo que dice Xi Jinping. Y tan poco creíble es lo que dice Trump que justamente cuando pone tarifas y al día siguiente las saca y al día siguiente las pone y al día siguiente las saca, nadie va a invertir en poner una fábrica que cuesta cientos de millones de dólares cuando no sabes si te van a poner o te van a sacar las tarifas, de la misma manera que cuesta invertir en China cuando tú te das cuenta que los juicios en China siempre los ganan los chinos o que de alguna manera la propiedad intelectual no está asegurada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, pero estoy de acuerdo en todo, pero mirando hacia adelante, China ha sido muy consistente en efectivamente respetar las normas de la frontera hacia afuera. Exacto. Por eso, por eso. En política internacional, China se ha ido ganando la confianza de la comunidad. No digo que sea completo y no estoy haciendo un caso a favor de Xi Jinping, pero la frase de por sus obras los conoceréis, Sí. hoy día, en términos de obras, de comportamiento, China es más confiable que Estados Unidos. Hoy. Es que lo que pasa es que yo, y con esto ya tenemos que ir cerrando porque No, y lo dejamos además para la gente que opine, exacto, porque por favor, es que ¿quién es más confiable? este es un debate muy, muy abierto y creo yo Por supuesto. que para confiar en algo uno tiene que tener en el fondo un proceso y el garante, en este caso de la democracia liberal, ha sido el proceso de la democracia. Y creo que en el fondo decir Xi Jinping confíen en mí, es decir, confíen en mí como persona, porque mañana Xi Jinping se muere y el día siguiente los cuchillazos del Partido Comunista Chino, no sabemos quién queda a favor de esto. Y en el fondo es lo mismo que habría dicho Hu Jintao, que era el expresidente de China hasta el 2012, él habría dicho, oigan, confíen en mí. 12 meses después asume Xi Jinping, cambia completamente la plana del Partido Comunista Chino y deja de confiar. Y eso de alguna manera era la garantía que te da la democracia liberal hasta Trump, donde como las cosas tenían que seguir a través de un procedimiento penosamente lento, a mí me da ciertas garantías y las leyes se cumplían. Queridos, dejémoslo hasta acá. Sí, no hay una pregunta abierta y Eso. coméntenos, por favor, escríbanos, díganos si están de acuerdo, si no están de acuerdo, agreguen contenido, generemos una discusión, inteligencia colectiva, siempre lo digo, si mientras más Absolutamente. personas opinan, mucho mejor. Sí. Queridos, un abrazo muy grande, muchas gracias por escucharnos, les agradecemos encarecidamente cuando ustedes nos dan feedback y les agradecemos sobre todo más cuando ustedes le recomiendan este podcast a sus amigos, a sus familiares, colegas en el trabajo, a quien sea. Si no se han suscrito, es solo apretar un botón, nos ayuda muchísimo, solamente que ustedes se suscriban, ya nos ayuda, el algoritmo se activa. Y que le pongan un par de estrellitas, nos comenten en las redes sociales, etc. Un abrazo muy grande y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.